por respeto también, leer un poco. Su síntesis curricular de la licenciada Angélica Sandoval Centeno. Su grado académico es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ha tomado diplomados en Derecho Financiero y Comercial Internacionales en la Universidad Panamericana, Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana, Comercio Exterior y Negocios Internacionales, Escuela de Exportaciones por Canacintra, seminarios de actualización en Derecho Internacional, las convenciones internacionales, comerciales y financieras de UNIDROIT y la Uniformidad de Derecho, maestría en Educación por la Universidad para el Desarrollo Generacional. Cursos y talleres en materia de educación que ha impartido, taller de liderazgo voluntario para América Latina por el Centro de Aprendizaje Intercultural San José de Costa Rica, curso de formación de instructores, fortalecimiento de competencias docentes, didáctica y herramientas docentes, aprendizaje situado. Su experiencia laboral general, consultor independiente en diversas áreas de su experiencia y conocimiento, jurídico-administrativa, inmobiliaria, logística y comercio exterior, consejera electoral propietaria del Distrito 11 de Puebla, del IFE, en 2 procesos electorales. Se desempeñó como analista técnico de educación cívica en el IEE y ha impartido cátedra universitaria durante más de 15 años. Su actividad académica: se ha desempeñado como docente universitario impartiendo múltiples materias de Derecho en varias instituciones de nivel superior, como la Escuela Libre de Derecho, Universidad Iberoamericana, Universidad Cuauhtémoc, Universidad Politécnica Hispano-Mexicana, Universidad Mesoamericana, en el Instituto Electoral del Estado de Desarrollo, e impartió diversos talleres en la materia electoral. Ha impartido talleres en México y en el extranjero en materia de voluntariado a través de la AFC, Educación Intercultural México AC, tales como taller de iniciación a voluntarios, educación global y aprendizaje intercultural, liderazgo en América Latina y su entorno social en Medellín, Colombia, escuelas y universidades y ONGs. Actualmente ingresó lo que era la Comisión de Acceso a la Información Pública, ahora Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Actualmente ocupa el cargo de Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana. Es licenciada en Derecho y maestra en Educación. Angélica Sandoval Centeno, bienvenida, y esperemos que la retroalimentación con preguntas y respuestas va a ser importante. Muy amable, licenciada, gracias. Buenos días, no sé si me escuchan hasta allá atrás sin micrófono o nos la llevamos con micrófono. ¿Con micrófono? Sin micrófono. Con micrófono. Es que yo quería sin micrófono, pero luego cuando se duermen ahí prendo el micrófono y ya se despiertan. Pues muchas gracias. Primero que nada a la casa que nos recibe, al Instituto Tecnológico de Tehuacán, al enlace, a mi enlace, al contador Julio Cid, que de veras reconozco de forma abierta, no conozco su trayectoria, pero sé dónde se desempeña. Y sorpresivamente, después de un taller de capacitación a funcionarios públicos, me contactó y me dijo que quería que impartiera un taller ciudadano en Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces le decía, oiga, pero yo no conozco mucho eso, pero usted puede, anímese, usted puede. Y lo hicimos, ¿no? Y pues ahí salió. Y ahora yo me tomé el atrevimiento de pedirle su apoyo, porque dentro de las acciones que estamos emprendiendo es el enlace con la ciudadanía. Y tenemos como preámbulo, tendría que decirles que hubo una reforma constitucional, a un artículo constitucional, que derivó en la promulgación de una ley general ante la modificación de la forma de hacer derecho en nuestro país. Porque aunque somos una federación, pues había leyes, la Constitución, las leyes federales, y luego de ahí decían pues que hagan lo que quieran. Y cambió este modelo, y entonces ahora es un federalismo de cooperación cooperativo, en donde vemos todo tipo de leyes generales, algunas muy buenas, otras muy malas. Eso lo podemos dejar para una mesa de debate fuera de una situación como esta. Y se promulgó la Ley General de Transparencia, y dentro de la Ley General de Transparencia se obligó a las legislaturas de los estados a armonizar las leyes locales con esta Ley de Transparencia, porque finalmente esta Ley de Transparencia es una ley reglamentaria de un artículo constitucional y no cualquiera.
es reglamentaria de un derecho humano reconocido por nuestra Constitución, que es el derecho de acceso a la información. Ante estas reformas, ante todo esto que fue sucediendo, pues cambiamos nosotros de comisionados, de nombre y hasta de edificio. No tenemos teléfonos, pero ya tenemos edificio nuevo. No tenemos internet, pero ya tenemos edificio nuevo. Entonces estamos ahí como en cambios. De Comisión para el Acceso a la Información Pública nos transformamos en Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y ante ese nuevo cambio, tuvimos también un cambio de pleno, de la integración del pleno. A nombre de ellos, de la comisionada presidenta, que es la comisionada Gabriela Sierra, la comisionada Laura Carcaño y el comisionado Carlos Loechman, agradecemos que nos reciban, agradecemos la convocatoria, agradecemos el espacio y queremos compartir con ustedes esta parte tan importante que es el derecho de acceso a la información. El contador me pedía que hiciéramos como un ejercicio más ciudadano de esto porque finalmente, antes de entrar a fondo, quisiera hacer una pequeña encuesta rápida. ¿Quiénes son profesionistas independientes? Si quieren levantar la mano para saber el enfoque que le vamos a dar. ¿Quiénes son profesionistas independientes? Ok. ¿Quiénes son servidores públicos? Ok. ¿Estudiantes? Y fíjense bien la siguiente pregunta. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Alguien me falta por ahí? No, tendríamos que levantar la mano todos. El que no, que me diga por qué. ¿No? Todos ciudadanos. Entonces, el enfoque que le vamos a dar hoy principalmente es este enfoque ciudadano, es la perspectiva ciudadana de un derecho humano que nos puede dar muchas cosas positivas cuando lo sabemos utilizar. ¿Qué vamos a platicar hoy? Este es un poco el contenido. Y lo que a mí me gustaría es que me dijeran a qué vinieron, qué les dijeron o cómo los convocaron para saber llenar las expectativas. ¿Alguien me quiere decir, viendo este contenido, qué es lo que esperan de esta charla? Pues desde luego como contadores, como profesionistas, encontrar nuevas oportunidades de trabajo, profesionales, saber qué tienen que cumplir los ciudadanos, qué podemos hacer. Así es. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien sabe de qué se trata este derecho humano? Como inquietud, ¿no? ¿Cómo podemos proteger la información de algún contribuyente? Ah, perfecto. Esa es protección de datos personales. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Pues están preparados a lo que viene, bueno, porque sí se han pasado y hay muchas gobiernos, ayuntamientos, sindicatos que están obligados, que no tienen información como tal, ¿no? Entonces, pues ya no hay término que no se cumpla y pues para evitar una multa, una sanción y cumplir que es nuestra obligación como autoridades políticas como gobierno, pues darle buenos resultados a la gente, ¿no? Que cualquier persona pueda acceder a esa información, la tenga a la mano y pues, Por acá, ¿quién más comentaba? Para saber qué es lo que podemos informar cuando necesitamos información de la personal o de también qué es lo que debemos necesitar, porque hay mucho hackeo en información, de momento que hablan por teléfono y tú no conoces de quién te está llamando y por qué tienes ya tu número telefónico, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son mis derechos de la información y qué es lo que puedo informar y qué no puedo informar. Ok. Las instituciones del Estado, federales, estatales y municipales han fallado. Ahí están ejemplos palpables de los últimos tiempos, ¿verdad?, que se indica que no ha habido fiscalización, hubo una fiscalización muy pobre, y queda la oportunidad con la exigibilidad del imperativo de que sea la ciudadanía la que haga ese tipo de fiscalización que el Estado mexicano no lo ha podido hacer. Así es. Considero que a través de este curso y la normatividad que es vigente, tengan conocimiento los ciudadanos para ese despertar, porque escuchamos, por ejemplo, lo que comentaba el licenciado, pero ahí nada más se queda, ¿no? Y yo creo que aquí la parte más importante es
darle buen uso a lo que señala la ley y a lo que el derecho que tiene el ciudadano, ¿no? Para estar informado sobre el manejo del recurso público. Así es. Miren, visto desde dos perspectivas diferentes. Desde el punto de vista de la función pública, pues es una ventaja que el derecho se desconozca, porque nadie pregunta nada. Y preguntaría, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes han hecho una solicitud de información a una entidad pública? 3 personas, 4, 5 por ahí, algún tímido, ¿no? O 6. A lo mejor para un poquito más adelante ya todos participamos, de verdad. Entonces, esa es una ventaja para la función pública, pero la verdad es una desventaja para todos los que levantamos la mano en la última encuesta que hicimos. ¿Quiénes somos ciudadanos? Porque es un derecho humano que no conocemos. Nosotros, como órgano garantes, estamos en la obligación de salir a socializar estos derechos. Garantizamos 2 derechos fundamentales, uno establecido en el artículo 6 y otro en el 16, que es la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. Es motivo como de un taller de varias horas, vamos a tratar de englobarlos aquí. Bueno, el derecho de acceso a la información, decíamos, es un derecho humano. Este derecho humano está contemplado en nuestra Constitución. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? ¿Alguien tiene una idea de lo que es este derecho? Ya lo mencionaron por aquí, pero ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien quisiera compartir su idea? ¿Qué les suena como derecho de acceso a la información? A ver. El poder saber qué actividades está haciendo tu gobierno, en un caso tu gobierno municipal, qué obras está haciendo, qué apoyos está dando. Exactamente. Es el derecho que tenemos a solicitar cualquier información. ¿Y cuál información? Dice el artículo 6 de la Constitución: toda información en poder de los 3 poderes federales, de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en los 3 niveles, federal, estatal y municipal, de los órganos autónomos, de las entidades, organismos o de cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o lleve actos de autoridad. Por esa simple característica tenemos derecho a preguntarle cuánto te dieron y qué hiciste con ese dinero. Y entonces las personas físicas que antes recibían recursos públicos, pues hoy están como temerosas porque también su nombre tiene que aparecer en un portal. Ahí tenemos que saber. ¿Qué información? Bueno, el derecho de acceso a la información es el derecho que tenemos a preguntar al gobierno. ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas? Y cuánto ganas, que me digas cuánto ganas, no nada más en tu sueldo nominal, sino esa otra parte que era una partida secreta, la compensación, ¿no? Entonces, ganaba 3,000 pesos, sí, cómo no, ajá, 3,000 pesos seguramente, ¿no? Y la compensación, 100,000 pesos. No, ahora todo completito y el desglose, y la ley te dice, y tienes que decirme cuánto gana por cualquier concepto, vales de gasolina, vales de despensa, días, lo que sea que le des, que venga del erario público, me lo tienes que decir. Entonces, toda la información pública del gobierno. Además, tienes que decirme qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, cuáles son tus funcionarios, si tienes plazas vacantes, un chorro de cosas. ¿Para qué sirve? Precisamente porque la parte de la fiscalización se ha quedado muy corta. Y miren, con la reforma de la ley general queda la verificación del cumplimiento de la ley al órgano garante, que es el Instituto de Transparencia, pero también se abrió la posibilidad a la ciudadanía de entrar, verificar portales de transparencia y decirle al órgano garante, oye, yo entré y revisé la página del ayuntamiento y no está actualizada su información, o no están completas las nóminas. En ese momento, el órgano garante tiene la obligación de iniciar un procedimiento para verificar por qué no se han cumplido con esas obligaciones de transparencia. Hay un apartado en la ley que se llama obligaciones de transparencia, lo vamos a comentar un poco más. Entonces, ¿para qué sirve? Para exigir y defender otros derechos o los derechos, depende del enfoque que le queramos dar, y para promover el escrutinio público y la rendición de cuentas. Cuando nosotros platicamos de esto con los funcionarios públicos, les decimos, la calidad y cantidad de la información se incrementó
porque antes se publicaban ciertas cosas, ahora se publica más información, y entonces cuando en la era de la comunicación y de la información, y sobre todo de las tecnologías, tenemos acceso a mejor información, somos ciudadanos mejores informados y tenemos mejores herramientas para entrar y decirle a la autoridad, la que sea, quien ejerza recursos públicos, oye, no me estás diciendo para qué estás ejerciendo esos recursos públicos. Tenemos un sujeto obligado sui generis en Puebla, es el CRIT, si lo conocen. Bueno, el CRIT recibe una gran cantidad de dinero por recursos privados. Esos no podemos ni preguntarle ni quién se los dio ni para qué los utiliza. Pero sí recibe una parte de financiamiento público por parte del gobierno del Estado. Esa parte, del tamaño que sea, entren ustedes a la página del CRIT, busquen transparencia y ahí está la información. Entonces podemos decirle, a ver, de lo que tú recibes, ¿cómo lo estás aplicando? Porque hay recurso que llegue etiquetado, ¿no? Entonces, este recurso etiquetado quiero que me digas cuáles son los resultados, quiero que me digas y quiero saber si estás publicando la información. Esa es la primera parte, el derecho de acceso a la información. ¿Qué es la información pública? Bueno, aquí ya empieza a tener un matiz diferente, porque la información pública, dice la ley, que es todo documento, y cuando nosotros intentamos describir documento, pues decimos, es un papel ahí que tiene cierta información. Y la ley se fue a una descripción muy exhaustiva de lo que se puede entender por documento o lo que se puede entender por información. Pero dice la ley, es todo documento en posesión del Estado. ¿Cuál es la conformación del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial, y después sus tres niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal. Así es como la percepción inmediata que tenemos. Bueno, pues todo eso es todo lo que tengan es a lo que tenemos derecho de saber, a todo. Y la parte más novedosa de esto es que no necesitamos decirles ni quiénes somos, ni para qué queremos la información. Ustedes pueden llegar al ayuntamiento y decirle, quiero que me digas, quiero que me actualices la remuneración mensual. Ah, necesito que me des una identificación y me digas para qué la quiero. Ah, pues soy la pequeña Lulú y lo quiero porque voy a hacer una fogata. Sería suficiente. O pudieran decirle, no tengo que decirte, porque no tenemos que acreditar ni interés ni personalidad de ninguna naturaleza. Yo puedo entrar y hacer mi solicitud de acceso a la información de forma anónima. Y tampoco tengo que decirles para qué quiero la información. Y cuando hablo con los sujetos obligados les digo, es la alusión, perdón a los que estén aquí presentes, pero ya sabemos que a periodicazos, así nos van a tratar. Solicitan la información, se las damos y al día siguiente sale el periodicazo, ¿no? O sea, a periodicazos. Entonces, pues sí, aunque sabemos que lo que nos van a preguntar como autoridad viene un periodicazo, se lo tenemos que entregar, aunque sepamos que es un periodista, aunque sepamos que va a sacar la nota, porque la información nos las tienen que dar de tal forma que nosotros podamos entenderla, porque no nos pueden dar algoritmos a una persona de a pie, como cualquiera de nosotros que dice, ahora te necesito un programa para descifrar la información. No, me la tienen que dar en formatos accesibles, en lenguaje ordinario, claro, sencillo, accesible, ¿ok? ¿A qué se refiere el DAI con el derecho de acceso a la información con documento? Y entonces decíamos, es todo archivo, registro, dato, contenido en cualquier medio, impreso, sonoro, puede ser un disco compacto, pueden ser imágenes, puede ser de cualquier forma, sonoro, electrónico, magnético, físico, químico, holográfico, biológico, de cualquier naturaleza. Y puede ser desde un memorándum hasta un legajo completo. A eso se refiere el derecho de acceso a la información. Esa información que está en un documento y que está en posesión del Estado, a esa información es a la que tenemos derecho. Este derecho que tenemos comprende algunos elementos, y les decía yo al principio, es un derecho humano. Y es un derecho humano que sufrió algunas modificaciones en el 2014, se promulgó la ley en el 2015, en el 2016 estrenamos ley en Puebla, y este derecho es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y dice cualquier persona, todas las personas, y yo hice la pregunta de quién era ciudadano, ¿se acuerdan? Que quiénes somos ciudadanos, pero cuando hablamos del derecho de acceso a la información está reconocido para toda persona, y entonces puede ser cualquier persona mayor o menor de edad, hombre o mujer,
nacional o extranjero, porque no nos está diciendo ciudadanos. Ciudadanos obedecemos a una categoría reconocida por la propia Constitución, pero cuando dice toda persona, pues el que caiga en la definición de persona es la que tiene derecho a acceso a la información. De solicitar la documentación que tiene el Estado. ¿Y qué podemos hacer con esa información? Podemos solicitarla para investigaciones y contempla 5 acciones o 5 cosas que podemos hacer. Solicitar, investigar, publicar, difundir. Ahorita les digo la otra. Perdón. Con esa información. Eso es lo que nosotros podemos hacer con la información. Entonces podemos ir, pedir información y beneficiarnos. Hay soluciones. El fin del derecho de acceso a la información es que una persona pueda beneficiarse en su contexto local, personal y arreglar problemas de carácter local. Y les voy a platicar algunos casos de éxito del derecho de acceso a la información. El artículo 6 de la Constitución dice lo siguiente. ¿Alguien quiere leer? Artículo 6 constitucional establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Perdón. Reinicia el equipo. No, porque es viejito y a lo mejor nos tardamos. Ahorita que se vuelva a poner ahí. Ajá. Y vamos. Y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. En la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Aquí dice, sujeta a un régimen de excepciones. Y es cuando la información que nosotros tenemos la tenemos que guardar. ¿Qué pasaría si alguien llega y dice, ya sabemos qué pasó, pero qué pasaría si una persona llega y dice, quiero los planos del penal de Tepeji y de Rodríguez? Los planos del penal. ¿Ustedes creen que sería... Es información clasificada, pero ¿a quién sí se la dieron? Sí. Seguro la pidió y se la dieron. Estoy completamente segura. Alguien la pidió y se la dieron, pero se escapó. ¿O no? Bueno, esa es información que debemos, o sea, sí la tengo, pero la tengo que reservar porque tiene ciertas características. ¿O qué pasaría si alguien llega, por ejemplo, a la universidad y le dice, quiero copia de todos los expedientes de todos los estudiantes, el expediente completo? Y el expediente completo, nuestros expedientes como estudiantes, pues tienen nuestro domicilio, el trabajo de nuestros papás, quiénes son nuestros tutores, en dónde trabajan, luego vienen estudios socioeconómicos por el caso de las becas. ¿Sería posible, factible, que esa información anduviera en posesión de cualquiera? Pues no. Entonces, la información siempre es pública, nace pública, pero cuando se acopla a un régimen de excepciones, casuístico además dice la ley, entonces la reservamos. Pudiera suceder que alguien llegara al tecnológico y le dijera, necesito que me digas cuál es la empresa de seguridad que te presta el servicio. ¿Quiénes de tus funcionarios tienen las claves de acceso a los edificios principales? Si el área de tesorería tiene accesos digitales, por ejemplo. Quiero saber también cuántos elementos de policía resguardan las instalaciones. Si yo entrego esa información, ¿qué le puede pasar a este sujeto? Estoy vulnerando la seguridad. Entonces, esa información, te digo, te puedo dar cierta información genérica, pero hay otra información que por seguridad la tengo que guardar. Entonces, sí, toda la información nace pública. Es pública, se mantiene pública. Cuando hay un elemento para reservarla, entonces procede la reserva. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales, esa es protegida, es el caso del que estábamos hablando. Oye, quiero que me digas, que pregunten al Instituto de Transparencia, quiero que me des copia íntegra del expediente de Angélica Sandoval, la directora de capacitación. Entonces, el área de recursos humanos les dirá,
no te puedo entregar esa información porque no eres el titular. Si quieres información, vete a la página de transparencia y ahí tenemos información. Quién es Angélica, cuál es su puesto, cuánto gana, cuál es su teléfono, su extensión. Pero yo no te puedo dar su expediente porque no me autorizó Angélica a entregar su expediente en donde dice si es casada, si es soltera, si tiene hijos, si tiene otro trabajo, si tiene otras propiedades, lo que sea que contenga mi expediente. Entonces, esa información será protegida, ¿sí? La información a la que nosotros tenemos derecho siempre es gratuito. Nunca nos pueden cobrar por tener derecho a acceso a la información. Ese es un principio. Yo puedo ir a preguntar lo que sea y no me pueden cobrar. Voy a pagar algunos costos de reproducción. Esos vienen establecidos en la ley. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información? Bueno, ¿quién es el Estado? Ya dijimos quién era el Estado. El Estado, en la Constitución, reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Ahí mismo dice que se promulgará la ley correspondiente, se generará la instancia correspondiente que garantizará. A nivel nacional está el Instituto Nacional de lo que era el IFAI y ahora es el INAI. Y la misma ley general y la propia Constitución determina que en los estados se deberá generar un órgano homólogo el que tutela este derecho, ¿no? Y entonces hay una obligación activa y una reactiva. La obligación activa es de publicar la información, es esta de transparentar. Y se acuerdan que por ahí leíamos el principio de máxima publicidad. Y decía, el principio de máxima publicidad tiene que ver con aquella información que tienes que publicar por ley, que te obliga y te dice, esta información tiene que estar publicada. ¿Cuál? La remuneración, el número de plazas. Son 48 fracciones que dice la ley que tenemos que publicar información y tiene que estar abierta y tiene que estar en un portal. Esas son las características. Y la otra es la parte reactiva de la obligación del Estado, que es la garantía de este derecho de acceso a la información. Y antes de la reforma, las recomendaciones de los órganos garantes eran como llamadas a misa. ¿Qué se entiende por una llamada a misa? Así es. El que quiere oye la llamada a misa y se va a misa, y el que no, pues no se oye las campanas, ¿cierto? Pues así eran. O sea, eran como llamadas a misa. Ahora no, ahora hay un régimen completito de medidas de apremio y sanciones. Y si alguien tiene calculadora a la mano y es rápido para hacer las cuentas, díganme de cuánto es la multa. Va de 150 unidades de medida, que son los salarios mínimos, a 1.500. Va como por ahí de los 10.500 pesos a los 110.000 pesos. Y eso lo pagamos los servidores públicos. Si te cae una multa, te dicen, ahí está, te hiciste acreedora a 25.000 pesos. Entonces, ahora ya no son llamadas a misa. Y ahora hay en 15 fracciones te dicen cuándo te haces acreedor en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, cuándo te puedes hacer acreedor a una multa. Y hay un procedimiento. Y cuando te designan la multa, a ver los contadores que están aquí, esa multa se transforma en un crédito fiscal. Imagínense, allá hay un elemento donde pudiera ser un área de oportunidad. Si se genera un crédito fiscal, pues se lleva a cabo un procedimiento administrativo de ejecución y te persigue a donde vayas. O sea, ya no te los acudes tan facilito, ¿no? Se genera ese crédito fiscal, se liga a la persona, no al funcionario público, y te ejecutan hasta bienes para cobrar. Esa es la naturaleza. Ahora estamos ciudadanos y funcionarios públicos en el mismo camino para cumplir, y entonces está la parte reactiva de la obligación del Estado de velar porque los sujetos obligados cumplamos con lo que nos establece la ley, por un lado, y por el otro lado, llevar a cabo el procedimiento para hacer cumplir las disposiciones de la ley. Porque antes había ayuntamientos que decían, yo no cumplo, y no tenían publicado nada, y había otros sujetos obligados, ¿no? Había sujetos obligados que decían, es que yo no voy a publicar mi remuneración. No, ¿cómo que no? ¿Quién la paga? ¿Quién paga mi sueldo? Nosotros, ¿no? Como ciudadanos, y entonces yo tengo derecho a saber cuánto está ganando la directora de capacitación, y entonces está ahí publicado, y yo puedo entrar y saber, mira, pues no le dan, pobrecita, no le dan vales de gasolina, ¿no? El tengo que venir yo, como la vez pasada el contador Julio nos hizo favor de apoyarnos, ¿no? Pero sí recibe compensación y recibe estas prestaciones. Tenemos derecho como ciudadanos a saber cómo se está gastando nuestro dinero. A
no hagamos comentarios porque pues, ya sabes la situación.